Listo, regresamos. ¿Me escucha bien, profe? Sí, correcto. Ya, excelente. Bueno, entonces ahora vamos a revisar qué cosa es un socket. Entonces, la noción de socket es utilizada por los protocolos de transporte TCP y UDP de forma indistinta. Entonces, ¿qué cosa es lo que sucede acá? Cuando se quiere efectuar la comunicación remota entre dos procesos, se requiere de conectores. Entonces, ¿cómo es que esto se refleja en la figura? Vamos a verlo por acá. Eh, por aquí yo voy a tener un elemento, denominado cliente. Ok, voy a tener por acá un elemento denominado cliente. Y por aquí voy a tener otro elemento denominado servidor. ¿Ok? Entonces, tanto cliente como servidor van a tener procesos que van a intentar comunicarse. ¿Ok? ¿Cómo se va a desarrollar esta comunicación? Mediante el paso de algún mensaje. Entonces, digamos de que a este señor, le voy a llamar proceso cliente. Y a este otro señor le voy a llamar proceso servidor. Entonces, cada uno de estos procesos requiere de un conector. ¿Ok? Entonces, justamente ese conector se encuentra aquí. Vamos a tener conector por acá y vamos a tener otro conector de este lado. Ahí está. Listo. Ahora, ¿qué cosa es lo que sucede? De que cada uno de estos conectores tiene asociado dos campos, ¿ok? La IP y el puerto local, ¿ok? Entonces, eso significa de que por acá lo vamos a ir anotando. Se tiene una IP y se tiene un puerto para el conector el conector del proceso cliente, y también se tiene una dirección IP y un puerto para el conector del proceso servidor. ¿Ok? Entonces a esto vamos a cambiar de color. Ahí está. ¿Qué más? Para que se transmita el mensaje del proceso cliente al proceso servidor, pues esto se va a dar de un conector a otro, ¿ok? De cliente a servidor y viceversa cuando existe una respuesta, ¿ok? Eso es lo que va a suceder por acá. Ahora, a este conector utilizado es justamente lo que se denomina socket, ¿ok? Entonces, los protocolos de transporte, en este caso TCP y UDP, utilizan la abstracción de sockets para proporcionar puntos extremos de comunicación entre aplicaciones o procesos. ¿Ok? Entonces, entendiendo de que los elementos relevantes para la creación de un socket son dos, la dirección IP y el puerto. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos de primera intención, eh, saber para poder
para de esta manera armar un socket en Java. ¿Ok? Siguiente. Veamos. ¿Cómo es que funciona un socket? Habíamos hablado de un puerto. Al puerto también se le conoce como número de proceso, pero este número de proceso está asociado al servicio que brinda ese proceso. Nosotros sabemos de que un proceso tiene un PID, ¿ok? Un Process Identifier. Entonces, este PID vendría a ser un identificador que le sirve al sistema operativo. Cuando hablo de puerto como número de proceso, pues entonces es un número que identifica al servicio que el servidor o que el proceso que corre en el servidor brinda hacia un contexto de red. Eso es lo que debe entenderse en este caso. ¿Ok? Van a encontrar entonces bibliografía que indica de que puerto es un número de proceso, pero, ojo, relacionado con comunicación, con paso de mensajes. Entonces, un puerto vendría a ser un punto de destino que permite identificar hacia qué aplicación o proceso deben dirigirse los datos. Normalmente esto es aplicado en un contexto cliente-servidor, ¿ok? Donde el programa servidor se ejecuta en una máquina específica, ¿ok? La que se encuentra en el lado derecho, ¿ok? Y que tiene un socket que se encuentra unido a un número de puerto específico. Entonces, ¿qué es lo que hace el servidor? El servidor se queda escuchando a la espera de una solicitud de conexión por parte del cliente. ¿Ok? Ya está. ¿Qué más? Entonces, cuando se establece la conexión, eso quiere decir de que el servidor la acepta. Entonces, una vez aceptada, pues, ¿qué cosa es lo que va a suceder? Se va a obtener un nuevo socket por un puerto diferente. ¿Por qué hace eso? Bueno, porque este puerto que inicialmente tenemos en la figura superior es el puerto mediante el cual anuncia el servicio. Entonces, si es que por ahí existe o si es que este puerto se queda ocupado, pues entonces no va a dejar que otro cliente eventualmente pueda desarrollar nuevamente la conexión. Entonces es por eso de que traslada la conexión establecida hacia un puerto distinto. Y lo que se esperaría es de que el cliente también haga algo similar. Si nosotros revisamos, por ejemplo, esto, utilizamos el comando netstart -an, fíjense lo siguiente. El comando netstart -an me muestra algunas pistas de conexiones establecidas. Por ejemplo, esta, TCP, ¿qué cosa me dice? Me dice de que yo tengo aquí una máquina origen, que también está utilizando este puerto, el 53190, y que tiene como destino a este señor. ¿Por qué puerto? Por el 443. Si tuviésemos que graficarlo, pues lo haríamos del siguiente modo. Vamos a ver por acá. Vamos a ver por aquí. Un momentito. Ya. Ya. A ver, pizarra. Vamos a ver por acá la pizarra. Esto es. Entonces, inspeccionando esta salida, yo digo lo siguiente. Se tiene un origen, ¿ok? Se tiene un origen. Y también vamos a tener por acá una máquina destino.
¿Ok? Datos relevantes. Sucede de que este origen, fíjense, este origen tiene por dirección IP la 10.10.1.122. ¿Cuál es la dirección IP destino? Es esta de acá, la 172.192.94. Entonces, ¿qué cosa me está diciendo? Que este cliente se quiere conectar con este servidor. Pero, ¿cuál vendría a ser el número de puerto asociado al servidor? El que yo tengo anotado al costado de la dirección IP destino, que sería 443. ¿Ok? Ahora, ¿qué protocolo de transporte utiliza? Este de aquí, TCP. Ya está. ¿Qué más? ¿Cuál vendría a ser el puerto de salida? Fíjense de que este puerto de salida vendría a ser TCP 53.190. ¿Ok? Entonces, este 443 hace referencia a que este es un servicio denominado HTTPS, lo cual también significa de que existen un conjunto de servicios con puertos conocidos. Por ejemplo, si es que yo tengo, si es que yo tengo un servicio Telnet, el número de puerto es 23. Si tengo SSH, el número de puerto es 22. Si yo tengo, por ejemplo, una base de datos como MySQL, entonces este vendría a ser número de puerto 3306. Oracle, el listener de Oracle, puerto 1521. Si quiero utilizar el Simple Mail Transfer Protocol, esto sería puerto 25. Y así sucesivamente. Existen una gran cantidad de puertos. Los primeros 1024 puertos del 0 al 1023, digamos que son servicios conocidos. Mientras que del 1024 en adelante vendrían a ser, digamos, de dominio público, de alguna forma liberados. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, otro servicio, el que ofrece Microsoft SQL Server, vendría a ser, si es que mal no me recuerdo, el 1443. Eh, Luego tenemos el HTTP. Fíjense, el HTTP es un servicio conocido, 80. El HTTPS lo acabamos de mencionar, 443. El FTP, puerto 21. Y así, tenemos una gran cantidad de puertos. ¿Nosotros qué cosa vamos a hacer? Vamos a hacer de que nuestro socket trabaje en puerto 6000. ¿Para qué? Para evitar de que se mezcle o se confunda con otros servicios que ya son preestablecidos, que ya son conocidos. ¿Ok? Esa es la intención de utilizar en este caso el puerto 6000. Fíjense ustedes de que la salida de este comando, se los voy a anotar aquí encimita, el netstat -an, a mí me muestra la lista de conexiones. Pero fíjense de que no todas las conexiones son satisfactorias. En algunos casos simplemente son conexiones que ya no están vigentes. ¿Ok? Entonces aquí me aparecen todo tipo de conexiones. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer es tengo que filtrar la información, tengo que irla leyendo. ¿Ok? Entonces, de esa manera, lo que hemos hecho es tratar de interpretar
qué cosa es lo que me dice una línea en particular. ¿Ok? Normalmente el destino aquí es un servicio conocido, mientras que el origen toma un puerto de forma aleatoria y que se encuentre libre. ¿Ok? Eso es lo que hace. Hasta aquí, dudas, consultas, preguntas, ¿todo en orden? ¿Se entiende? ¿Sí? Creo que sí. Todo en orden, Ya, en profesor. todo caso, excelente. Entonces, si es que tuviesen alguna otra duda, necesitan repasar algún aspecto, por favor me indican y lo volvemos a revisar. ¿Ok? No hay problema. Continuamos. Entonces, ese es el comportamiento de un socket. Fíjense ustedes de que el comportamiento del socket está estrechamente ligado a la posibilidad o a la capacidad que tenga el protocolo de transporte, TCP. Entonces, dependiendo de cómo se comporte el protocolo de transporte, capa 4, pues el socket también va a hacer algo similar. ¿Ok? Entonces, eso me lleva, eso me lleva a establecer cuáles son los dos tipos de sockets y que los habíamos mencionado previamente. Los sockets orientados a la conexión están basados en TCP, mientras que los sockets no orientados a la conexión están basados en UDP. ¿Ok? Esa es la diferencia esencial. Eso es lo que nosotros tenemos en este momento. Entonces, veamos por acá. Las comunicaciones entre aplicaciones que utilizan sockets orientados a la conexión se llevan a cabo por intermedio de TCP. Ahora, ¿qué es lo que yo puedo decir de TCP? Que es una conexión fiable. ¿Se acuerdan qué es lo que habíamos comentado con respecto a TCP? ¿Alguien se recuerda? ¿Alguno recuerda? ¿De qué se preocupa TCP? TCP en este caso lo que hace es llevar el control de todos los paquetes que se transmiten y que se reciben. ¿Ok? Entonces, esa es una primera tarea. Debido a que tiene este control, entonces también se va a preocupar si es que un paquete se pierde en el camino. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a solicitar que se haga un reenvío. ¿Ok? Tiene un mecanismo especial para poder establecer conexión, que se denomina conexión a tres vías. ¿Ok? Que lo vamos a describir de aquí a un par de minutos, pero lo quiero hacer como un gráfico para que se entienda mejor. Pero la comunicación a tres vías se puede asemejar a la forma como nosotros nos podemos conducir en una reunión social con gente que recién vamos a conocer. ¿Ok? Lo voy a dejar ahí para que ustedes vayan pensando cómo es que ustedes logran conocer a nuevas personas. ¿Sí? Bien. Entonces, en este caso, TCP utiliza algo que se denomina acuse de recibo. ¿Qué significa este acuse de recibo? Significa de que indica a su contraparte que recibió la información enviada. ¿Ok? Entonces, fíjense todas las actividades que hace TCP. Numera los paquetes, controla la llegada, solicita reenvío si se pierde alguno y también confirma que el paquete llegó. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con este gráfico, ¿dónde está el acuse de recibo? ¿O dónde colocaría en el gráfico el acuse de recibo? Si es que lo puedo colocar. ¿Cómo sabe Amazon que ustedes recibieron el paquete?
al, al entregar el paquete hay que firmar un documento. Eco, bingo, ¿ok? Yo firmo mi acta de recepción. Entonces, el courier se lleva ese documentito firmado, ese es un acuse de recibo. Mi paquete llegó entero, ¿ok? O recibí mi paquete, ya está. De eso se trata. Es el acuse de recibo. ¿Qué más? Entonces, ¿qué pasa si es que no se recibe el acuse de recibo? Técnicamente hablando, el acuse de recibo se denomina ACK, Acknowledgement. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si es que no se recibe el acuse de recibo? Se vuelve a transmitir el mensaje. Claro, en la vida real eso no representa de que Amazon me va a volver a entregar el mismo paquete. Definitivamente no es así. Pero estamos forzando un poquito la analogía para que se entienda. ¿Ok? Pero en este caso, de esa manera funciona TCP. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Cuando los procesos utilizan TCP, cuando utilizan sockets orientados a la conexión, se genera lo que es un flujo o stream. Este flujo contiene bytes, contiene caracteres, entre otras cosas, que pueden fluir en dos direcciones. Una hacia afuera del proceso y otra hacia adentro del proceso. Esto es sumamente importante, al menos a mí me gusta o quisiera que quede claro, porque el sentido de la comunicación, y eso ustedes lo van a ver en el curso de redes, es sumamente importante. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros trabajamos con emisión o con envío o con recepción de información, tiene un sentido especial. Y lo vamos a colocar del siguiente modo, muchachos. Veamos. A ver, pongámonos en el siguiente escenario. Yo me encuentro dictando clase. Para ustedes, ¿qué cosa representa? ¿Representa que están transmitiendo o que están recibiendo información? Nosotros estaríamos recibiendo información, ¿no? Efectivamente, bingo. ¿Y qué cosa hace el profesor? Transmitiendo. Está transmitiendo, ¿ok? Listo. Entonces, vamos a colocar por acá. Esta de acá es la máquina del profesor. Y por acá yo tengo, o están vuestras máquinas. Entonces, ¿qué cosa es lo que habíamos dicho? De que el profesor transmite y el alumno recibe. Entonces, fíjense ustedes el sentido de la información o el del flujo de información. Cuando yo transmito, estoy haciendo algo que en la jerga de redes se conoce como TX. Cuando ustedes reciben el video, están en una actividad denominada RX. ¿Ok? También conocido como recepción. Entonces vamos a anotarlo por acá. Por si acaso, luego de la clase, la pizarra la paso a formato PDF, se la comparto al profesor para que también tenga las anotaciones. ¿Ok? Entonces estamos hablando de que esa es transmisión y que esto es recepción. ¿Ok? Listo. Entonces una transmisión es un flujo de entrada o un flujo de salida. Un flujo de salida. Muy bien. Entonces aquí estamos hablando de un flujo de salida. Mientras que la recepción es Un flujo de entrada. excelente. Entrada. Excelente. Muy bien, estamos de acuerdo. ¿Ok? Ya. Ahora, vamos a escalar un poquito más. Si nosotros, si nosotros lo vemos desde el punto de vista de transferencia de datos Internet, la salida, ¿qué cosa involucra? ¿Upload o download? ¿Qué representa? ¿Qué creen ustedes que representa la transmisión, la salida? ¿Upload o download?
Upload. Upload, ¿no? Excelente. Otro bingo. Entonces, aquí tenemos upload. Por ende, cuando entra un stream, download. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes de que la transmisión tiene que ver con flujo de salida o con otro término denominado upload o carga. La recepción tiene que ver con llegada, con entrada de información que nosotros la identificamos como download. ¿Ok? Los equipos de comunicación, como los switches, actualmente pueden trabajar con transmisión y recepción al mismo tiempo. A eso se le denomina duplex. ¿Ok? Bueno, esa parte ya de los equipos de comunicación, ustedes lo van a ver en su curso de redes, pero a mí me gustaría de que quede claro cuál es el sentido del flujo de información. Y fíjense ustedes cuáles son los términos que están involucrados en cada uno de esos sentidos. ¿Sí? Si nosotros, digamos, incorporamos algo como esto, por ejemplo, tengo una PC que se conecta a un switch, luego viene un router y por acá yo tengo internet hacia un servidor. Entonces, fíjense de que los flujos o los sentidos de la comunicación cambian rápidamente. Por ejemplo, si yo quiero hacer un upload, esto de acá, ¿qué cosa es? ¿TX o RX? Quiero hacer un upload. ¿Qué es? ¿TX o RX? TX. TX. A ver, un momentito. Tengo un pequeño inconveniente porque estoy escribiendo una mayor cantidad de cosas. Discúlpenme. Voy a cargar nuevamente mi aplicativo. Ahora sí, mil disculpas. Ya está. Entonces aquí tienen la información completa. Ahora, entonces estamos en el segundo escenario que se encuentra aquí en la parte inferior. Yo tengo mi PC. Si yo hago un upload, entonces quiere decir de que esto es un TX. ¿Ok? Hasta ahí todo claro. Ahora, yo escojo el punto de referencia, el puerto de switch. Para el puerto de switch, el flujo de la PC, ¿qué cosa representa? ¿TX o RX? Lo único que tienen que hacer es seguir la flechita. Para el switch, ¿qué cosa sería? Seguiría cargando, sería TX, ¿no? Fíjense la flechita. Por ejemplo, desde la tarjeta de red de la PC, yo hago una carga, un TX. Ahora me voy al otro extremo del cable. Entonces, en el otro extremo del cable, lo que yo necesito saber es de que esto es un RX. El switch está recibiendo la data que yo emito. ¿Ok? Ahora, de este otro puerto, me voy hacia el router. ¿Qué cosa está sucediendo? ¿TX o RX? TX. Muy bien. Y de este punto, entrando al router, ¿qué cosa sucede? RX. Muy bien. Y si yo hago que esa información salga del router, ¿qué cosa es? TX. ¿Sí? A ver, nuevamente. Lo estoy cambiando de color. Ya está. Desde ese puntito naranja, esa es una interfaz de router. La flechita, ¿qué cosa indicaría? ¿TX o RX? En este caso,
sería TX. Viaja por internet y cuando llega acá se convierte en RX para el servidor. ¿Ok? Entonces, fíjense de que el sentido del flujo de información cambia de acuerdo al punto de referencia que yo escoja. ¿Sí? Ahora, ¿por qué les nombro esto? Ustedes en su curso de seguridad, cuando quieran establecer reglas de firewall, ustedes van a tener que analizar el sentido de la información para poder establecer una regla. ¿Ok? ¿En qué se traduce? Si es que ese paquete lo van a filtrar de entrada o lo van a filtrar de salida. Y para poder entender eso, ustedes necesitan justamente esta perspectiva, la que les estoy mostrando. ¿Sí? ¿Dudas, consultas, preguntas? Hasta el momento no. Ok, listo. Continuamos. Entonces, ejemplos, ya los hemos mencionado. Ya hemos mencionado esta partecita. ¿Ok? Ya la hemos inclusive escrito en la pizarra. Tenemos entonces diferentes puertos orientados a conexión. ¿Ok? Sockets no orientados a la conexión. Utilizan, ya me habíamos comentado de que utilizan UDP. ¿Ok? ¿Qué más? En este caso, tanto el cliente como el servidor están obligados a crear sus conectores, pero bajo determinadas condiciones. Y, UDP en este caso no se va a interesar por solicitar un paquete si es que este se perdió. Simplemente no le va a interesar. ¿Ok? Digamos que en ese sentido UDP es un protocolo de máximo esfuerzo. Es decir, le va a todo lo que llegue o a todo lo que mande. ¿Ok? Dependiendo del punto de referencia. ¿Qué más? Si se pierde un paquete, bueno, ni modo. Continúa. Y justamente ahí entra el ejemplo del profesor. Cuando ustedes están en Netflix, se pierde un paquete en UDP, entonces ustedes ahí van a ver una pequeña distorsión. Y luego el flujo del video va a continuar sin ningún inconveniente. ¿Ok? Entonces, de la misma manera que en TCP se van a utilizar puertos. Lo que sí no es negociable entre TCP y UDP es de que deben existir direcciones IP origen-destino, puerto origen, puerto destino. ¿Ok? Eso se mantiene en ambos tipos de socket. ¿Ok? Eh, bueno, UDP, ¿dónde puede ser más efectivo? Puede ser más efectivo dentro de un contexto de red de área local. Por ejemplo, al interior del campus. ¿Por qué? Porque allí se tiene infraestructura que puede ser exigida a la mayor capacidad posible. Si es que, por ejemplo, todos los equipos de comunicación del campus trabajan en 10 giga, para UDP eso va a ser colosal, porque se va a esforzar en aprovechar todo ese ancho de banda. TCP también va a intentar lo mismo, pero con una salvedad. Acuérdense siempre de que TCP es el protocolo que se preocupa. Entonces, si vamos a medir rendimientos o tiempos, pues primero es UDP y TCP llega por detrás, justamente porque verifica de que todos los paquetes hayan llegado a destino. ¿Ok? Para Java, al momento de utilizar TCP, se utilizan dos clases, ¿ok? Socket para cliente y server socket para servidor. Mientras que cuando trabajamos con UDP, se utilizan dos clases, Datagram Socket y Datagram Packet, de forma indistinta. ¿Ok? Esa también es una diferencia al momento de implementar sockets orientados a la conexión y no orientados a la conexión. Bueno, esta es una información de alguna forma miscelánea. Para poder implementar sockets en TCP, yo voy a tener lo siguiente. Yo necesito una clase denominada server sockets. Entonces voy a tener una serie de constructores. ¿Qué cosa me permite un constructor? Profe, disculpe, de casualidad,
han llevado, sí, creo que han llevado cursos de programación, ¿cierto? O de algoritmia. Sí, ellos sí, sí, ellos dan Java. Ah, ya, entonces, por favor, dígame qué significa tener ahí un constructor. ¿Para qué se utiliza? ¿Qué es lo que me permite en todo caso? O sea, ellos dan Java 3 semestres, creo. Sí, sí, 3 semestres porque dan programación 1, 2, 3. Ya. Entonces, aquí un constructor, ¿qué es lo que hace? Bueno, se inicializaría con el constructor, pasándole ya sea parámetros. Excelente. Entonces, un constructor permite la creación de un objeto. ¿Ok? Permite crear una instancia. Entonces, estas vendrían a ser ejemplos de constructores que se utilizan dentro de la clase Server Socket. Mientras que también se tienen algunos métodos importantes. Los que vamos a utilizar son accept y close. Por ejemplo, en accept, ¿cuál es su particularidad? Que el accept va a permitir dejar al aplicativo servidor escuchando la solicitud del cliente y no va a reaccionar sino hasta que reciba ese paquete, ese trigger por parte del cliente. ¿Ok? Cuando se termina, digamos, la tarea tanto del proceso cliente como del proceso servidor, en ambos casos se aplica el cierre, el método close. ¿Ok? La clase socket también tiene sus constructores. No vamos a evaluar todos, ¿ok? Vamos a ser bastante específicos con el ejemplo, pero también tienen el mismo contexto. Cuando se trabaja con socket, con server socket, normalmente se trabaja con algo que se denominan excepciones. Entonces, pregunta, ¿qué es una excepción? Es un error que se puede presentar en el transcurso de la ejecución. Excelente. Entonces, ¿qué cosa es lo que yo tengo que hacer para mitigar una excepción? Capturar lo que está pasando y hacer algún método para prevenir. Perfecto. Implementación de bloques try catch. ¿Ok? Entonces, más o menos ya tenemos la figura. Claro, lo que nos dice el manejo de excepciones es de que en todo momento necesitamos utilizar try catch. Sin embargo, estos ejemplos nosotros los vamos a simplificar para mostrar esencialmente cómo es que se establece la comunicación, cómo se establece la conexión y cómo se pasa el mensaje. ¿Ok? Ese va a ser nuestro objetivo. Ya está. Aquí quería llegar. Ya sabemos entonces de que el socket vendría a ser un número de proceso que va a permitir la comunicación punto a punto. Bueno, en este caso de proceso a proceso, sea que se use UDP o sea que se use TCP. ¿Ok? Entonces aquí hay un error de dedo, así que vamos a corregirlo. Y lo que estamos haciendo, o lo que vamos a hacer, es utilizar TCP para garantizar una transmisión confiable. Lo cual significa, si es que, por ejemplo, yo quiero transmitir, tengo un cliente aquí en Lima y quiero que se conecte con un servidor en Bogotá, ¿ok? Entonces el TCP me va a permitir la posibilidad de retransmisión si es que la primera conexión no se establece. ¿Ok? Entonces, eso es lo que me permite TCP. ¿Qué más? Fíjense ustedes de que el manejo de TCP no le corresponde a la aplicación, sino que el manejo de TCP, la gestión de TCP como protocolo, le corresponde al sistema operativo. Y es que esa pila TCP/IP está implementada como gestor de red en el sistema operativo, cualquiera que fuese, sea Windows, sea Mac, sea Linux. ¿Ok? ¿Qué más? Aquí, TCP
como les había indicado, trabaja con una comunicación a 3 vías. ¿Se acuerdan que les dije que pensaron un poquito en el hecho de ir a una reunión y conocer gente nueva? Eso representa una comunicación a 3 vías. Por ejemplo, ustedes van a una reunión social y para conocer gente nueva tienen a un anfitrión. El anfitrión les dice, te presento al señor Morales. Entonces, ¿qué cosa es lo que hacen? Alguien tiene que iniciar la comunicación. Entonces, va a haber uno de los dos que va a estrechar la mano. Eso sería un sync. ¿Ok? En señal de buena fe, la contraparte, ¿qué va a hacer? Por educación, les va a devolver el saludo estrechando la mano. ¿Ok? Eso sería un ACK. Y una vez que se han dado la mano, ya es una convención, es una señal de que pueden establecer una conversación. ¿Ok? Y es ahí cuando alguien va a efectuar el envío de información. ¿Ok? Entonces, en términos sencillos, de eso se trata. ¿Ok? Primero existe una convención para reconocerse y una vez que ambos puntos se reconocen, comienza el diálogo. ¿Ok? En cambio, ¿qué pasa con UDP? UDP no es educado, no tiene esa ceremonia. Simplemente se manda, comienza a hablar sin haberse presentado. ¿Ok? Listo. Con respecto a lo que vamos a implementar, aquí se tiene un resumen de lo que nosotros vamos a hacer. En este caso, el programa servidor va a crear un socket definiendo un puerto mediante este método, server socket. ¿Ok? Y va a esperar mediante el método accept a que el cliente solicite la conexión. ¿Ok? Cuando el cliente solicita la conexión, el servidor abre una conexión al socket con el método accept. Bueno, eso sí ya lo hemos visto. El cliente establece una conexión con la máquina host a través del puerto especificado mediante este socket host port. Fíjense lo importante del asunto. Aquí yo necesito saber el nombre de host y el número de puerto. Pero la pregunta es, ¿nombre y puerto de quién? ¿Del cliente o del servidor? Del servidor, supongo. Del servidor. Yo necesito saber cuál es mi destino. ¿Hacia dónde voy a enviar mi sincronización? Ya está. Entonces, el cliente y el servidor se van a comunicar utilizando input stream y output stream. Entonces, el cliente lo que va a hacer es escribir los mensajes en el output stream asociado al socket y el servidor va a leer los mensajes del cliente de input stream. Ahí está. Una duda. Entonces, ¿perdón? Sí, una duda. Sí, El host vendría siendo el nombre del servidor y ya está, ¿verdad? ya. Ok. Bueno, en este caso nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a evaluar dos casos. El primero, cuando tanto el cliente como el servidor están localmente. Ahí digamos que no hay pierde. Ahí solamente se comprobaría de que tanto el cliente como el servidor se encuentran codificados, adecuadamente codificados. ¿Cómo cambia el escenario si es que yo pongo el cliente en una máquina virtual y el servidor en otra? En ese caso, el host va a cambiar de denominación. Voy a tener que colocar la dirección IP. En este caso, el host vendría a ser un objeto de tipo, un objeto string. ¿Ok? En el primer ejemplo, vamos a ver de que este host se va a denominar localhost entre comillas dobles. Y en el segundo ejemplo, vamos a colocar la dirección IP del servidor entre comillas dobles. ¿Sí? Ahora, eso, mm, eso en este momento. No he hecho pruebas
si es que funciona colocando un nombre completamente calificado en el dominio, un FQDN. ¿Ok? Entonces, de repente, por ahí podríamos hacer esa prueba. Y de hecho, ¿qué se podría hacer? Se puede editar el archivo etc-host, ahí colocamos el nombre el nombre de la máquina con su dirección IP, y esa cadena, ese nombre es el que colocamos allí. Y hacemos pruebas a ver si es que efectivamente el código también funciona para ese caso. ¿Ok? Una vez que se han pasado los mensajes, entonces del lado del servidor tienen que haber dos cierres. Se tiene que cerrar el socket y se tiene que cerrar el servidor mismo. Mientras que en el lado del cliente también tiene que existir el cierre correspondiente. Pero eso es cuando ya se llevó a cabo el paso de mensaje. Este vendría a ser entonces el código del servidor. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes de que en el programa servidor se crea un objeto server socket. ¿Ok? Se invoca a server socket. Se indica cuál es el número de puerto. Fíjense ustedes que hemos configurado o hemos dejado indicado de que este número de puerto va a ser el 6000. ¿Ok? Entonces va a ser este el puerto por el cual el servidor va a escuchar las peticiones de conexión de los clientes, bueno, en este caso del cliente. ¿Ok? ¿Qué más? Tenemos la creación del stream de entrada. Entonces, aquí, ¿qué significa creación de stream de entrada? Que el programa servidor va a recibir o va a emitir un flujo de datos. Repita un momento la pregunta. Sí, cuando yo creo el flujo de entrada del cliente, utilizo input stream. Eso, desde el punto de vista del servidor, ¿qué cosa significaría? ¿Que va a entrar información o que va a salir información? En este caso, Sería representaría un RX, ¿no? Que va a entrar. RX, entrada. Muy bien. Entonces, este input stream va a ser utilizado para recuperar mensajes que el cliente escribe en el socket. ¿Ok? ¿Qué más? Luego tenemos el flujo de salida al cliente. Este flujo de salida al cliente, ¿qué cosa es? ¿TX o RX? TX. Excelente. Entonces, se utiliza el output stream para escribir los mensajes que nosotros queremos que el cliente reciba. ¿Ok? Entonces, si desde aquí yo estoy generando un output stream, debería existir un input stream del lado del cliente. ¿Ok? Ya está. Entonces, aquí tenemos este método, writeUTF, que permite enviar el saludo al cliente. Pero esto va a suceder ¿en qué momento? ¿En qué momento creen ustedes que va a suceder? ¿Cuál es la condición para que se envíe y se reciba un mensaje desde el punto de vista del servidor? Que haya una Fíjense ustedes, conexión. eso, se tiene que establecer la conexión. ¿Y cómo se da cuenta el servidor cuando se activa este método accept? ¿Ok? Acuérdense ustedes de que en primera instancia, cuando se utiliza el método accept, ¿qué va a suceder? El servidor se va a quedar esperando una solicitud. Una vez que el cliente la envía y el servidor la recibe, ahí es donde se desarrolla todo este bloque de código. ¿Ok? Una vez que el servidor le devuelve la cortesía al cliente, entonces se cierran los flujos de entrada, los flujos de salida,
y termina el programa. ¿Ok? Fíjense ustedes de que el programa no tiene muchas líneas, pero involucra digamos, una secuencia que la podemos justificar justamente desde el punto de vista de los protocolos de transporte. Algo similar vamos a tener nosotros con el cliente. ¿Ok? Tenemos entonces que el cliente envía en primer lugar un mensaje al servidor, pero fíjense ustedes de que en esta primera versión estamos utilizando localhost, lo cual significa de que ambos programas tienen que residir en la misma máquina, ¿ok? En la misma máquina. Entonces, se envía un mensaje al servidor y luego recibe un mensaje del servidor. A ver, pregunta. ¿Cuál es aquella línea que me indica de que voy a recibir un mensaje? ¿En qué número de línea creen ustedes que podría indicarse la recepción del mensaje? La 24. Efectivamente, data input stream. ¿Ok? Entonces, una vez que recibe el mensaje, lo muestra y termina. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a la acción. ¿Ok? Este sería el escenario final. ¿Ok? En el cual yo voy a tener una máquina virtual CentOS donde va a estar el código servidor y este de acá vendría a ser una máquina Ubuntu donde vamos a tener el código cliente. ¿Cuál va a ser la idea? La idea es de que ambos conversen, pero para poder observar mejor el proceso de comunicación, vamos a colocar una herramienta adicional y que ya hemos visto al inicio de la clase. Vamos a colocar en CentOS o en Ubuntu, ¿qué cosa? ¿Qué podríamos observar? ¿O qué herramienta podríamos utilizar? ¿Cómo era? Wirchar. Eso, acuérdense ustedes del chismoso del barrio, el chismoso del edificio. ¿Ok? Entonces vamos a instalar el Wireshark. Ya lo tenemos instalado en CentOS. Lo vamos a colocar en Ubuntu y vamos a ver ambas perspectivas. ¿Ok? Listo. Bueno, entonces comenzamos con la acción. A ver, tengo por un lado mi máquina virtual CentOS. En esta esquina, en la esquina celeste, tenemos CentOS 7 y en la esquina naranja tenemos a Ubuntu. En Ubuntu es donde tenemos que hacer un poquito más de trabajo. Bueno, se los comento por lo siguiente. Las máquinas, cuando se trabaja con VMware, se utiliza algo que se denomina VMware Tools. ¿Qué cosa representa eso? Son un conjunto de drivers que se utilizan para que las máquinas virtuales sean capaces de, para que se les pueda transferir o se les pueda extraer información con un solo clic and drag. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la CentOS 7 no tiene ese problema porque de alguna manera ya tiene incorporado ese feature. Pero en el caso de Ubuntu, cuando lo quiero trabajar con VMware, sí el asunto cambia. Entonces, para cargar una ventana de terminal en Ubuntu, presiono las teclas Control Alt T. ¿Ok? Control Alt T. Vamos a colocar esto por acá. Aquí me falta setear el teclado en inglés. Ya está. Listo. ¿Se ve bien? ¿Aumento el tamaño de letra? ¿Me indican, por favor? Es posible un poquito más. Un poquito más. Listo. Ahí está. Sí, gracias. Excelente. Ok, de nada. Seguimos entonces. Bueno, entonces para instalar el VMware Tools, yo digo lo siguiente. Sudo apt get
-y install sería vm-tools-desktop. Presionamos enter, contraseña, sistemas. Oh, a ver, perdón, disculpen un momentito, vamos a ver por acá. Por ahí me he equivocado en el nombre del paquete seguro. Ah, pequeño detalle. Tengo que utilizar Open. Ya está, ahora sí. Esta vendría a ser entonces la sentencia que debo utilizar. ¿Ok? Presiono Enter. Fíjense de que ese comandito, a diferencia del yum, tiene lo siguiente. A ver, nosotros lo que necesitamos saber aquí es lo siguiente. CentOS es una distribución que proviene de Red Hat, de la línea de Red Hat. Mientras que Ubuntu es una distribución que proviene de Debian. ¿Ok? Entonces, la gestión de paquetes que tiene Ubuntu es distinta. Por ejemplo, mientras que en CentOS se utilizan paquetes RPM, en Ubuntu se pueden utilizar paquetes DEB, ¿ok? De Debian. Y para ello existen utilitarios, por ejemplo, el dpkg, el apt, apt-get, ¿ok? En este caso lo que yo he hecho es utilizar el apt-get, ¿ok? Sintaxis. Fíjense que en este momento yo no soy superusuario, no soy root. Profesor, ¿cómo se da cuenta? Fíjense, lo que viene antes del arroba es un usuario usistemas, diferente a root. Por un lado. Por otro lado, el formato del prompt. Fíjense que termina en $. Aquellos prompts que terminan en $, significa de que son usuarios comunes y corrientes. ¿Ok? Aquellos que terminan en carácter numeral, eso es únicamente facultad de root. ¿Ok? Y es por ese motivo que estoy obligado a colocar sudo. ¿Ok? apt-get -y install. Me va a instalar el paquete con confirmación automática. Es decir, que va a resolver sus dependencias, las va a descargar y las va a instalar de forma automática. ¿Ok? Una vez que se ha instalado, lo que voy a hacer es aprovechar el pánico para reiniciar. Puedo utilizar shutdown-r now, puedo utilizar también el comando reboot. ¿Ok? Entonces, cuando se instala el VMware Tools, digamos de que la máquina va a tener una carga adicional, una carga extra. Entonces, ¿cómo se va a reflejar eso? Cuando cargue el escritorio de Ubuntu, entonces ustedes van a observar una pantalla de color negro. ¿Ok? Va a estar durante unos segundos en color negro y luego va a aparecer el fondo de Ubuntu. En este caso yo estoy utilizando Ubuntu 18. ¿Ok? Estoy utilizando Ubuntu 18. Ahí está. Listo. Siguiente paso. Vamos a instalar aquí el Wireshark. ¿Ok? Vamos a instalar el Wireshark. Entonces, la instalación de Wireshark aquí también es directa con sudo apt-get -y install Wireshark asterisco. ¿Ok? Cargamos la ventana de terminal con control T. Aquí sudo apt-get -y install Wireshark asterisco. Presionamos enter, sistemas. Aquí dependencias, ya. En este caso, para evitarnos las dependencias rotas, vamos a dejarlo en Wireshark solito. Ya está. Lo que pasa es de que esas dependencias rotas hacen referencia a librerías. Entonces, cuando yo pongo asterisco,
la intención es instalar no solamente los ejecutables, sino también las librerías completas. Pero para evitar justamente ese problema, le quité el asterisco. Ahora, ¿qué es lo que me dice acá? En este caso, lo que me indica es si es que los usuarios sin privilegios de administración deberían utilizar el Wireshark. Aquí yo le voy a poner que sí. ¿Ok? Vamos a poner un poquito más. Ahí está. Y si quiero ejecutarlo, bueno, aquí tengo algunas opciones. Por ejemplo, me voy aquí a mostrar aplicaciones y puedo utilizar este icono, pero hay una diferencia sustancial. Cuando yo ejecuto esto, lo estoy utilizando o lo estoy ejecutando dentro del contexto del usuario usistemas. Y fíjense ustedes que no me aparece mi interfaz de red. ¿Ok? Muy distinto a que yo haga esto. Sudo Wireshark y un ampersand. Acuérdense, ¿para qué es el ampersand? ¿Se acuerdan? Es el I. Para instalar uno u otro no. Ya. El ampersand en este caso me va a permitir utilizar la ventana de terminal cuando quiera digitar otros comandos. ¿Ok? Funcionamiento en background o segundo plano. Presionamos Enter. Y observen ustedes de que ahora sí, me va a salir la interfaz de red. NS33. ¿Y cómo está seguro, profe, de que esa es la interfaz? Bueno, cuando nosotros digitamos el comando IP-address, ¿ok? Esta vendría a ser la interfaz asociada, NS33, que coincide con la que yo he señalado acá, ¿ok? Ahora, punto 1. Punto 2, fíjense el caso de ifconfig. En este caso yo ya he instalado el NetTools, ¿ok? Y es por eso de que me funciona este comando. También observen que existe el ENS33 y esta es la dirección IP. Entonces, por el lado de CentOS, tanto de CentOS como de Ubuntu, ya tenemos nuestro Wireshark. ¿Ok? Hasta ahí estamos listos. Siguiente, Java. En el caso de CentOS, lo que se ha hecho es escoger un tipo de instalación denominada server con GUI, que digamos que es la instalación mínima posible dentro de ese contexto. No se ha elegido una mayor cantidad de paquetes. ¿Por qué lo hicimos de esa manera? Porque si es que yo quiero, por ejemplo, un servidor web, si es que yo quiero instalar algún servicio, pues eso me obliga a emplear una mayor cantidad de comandos. El fin es didáctico, ¿ok? Esa es la finalidad. Y lo mismo con Ubuntu. Ahí le pusimos una opción que es minimal install con GUI. Entonces, cualquier cosa que yo necesite, prácticamente estoy obligado a incorporarla mediante el uso de comandos. ¿Ok? Esa es la finalidad. Entonces, una primera prueba para saber si es que yo tengo Java instalado en CentOS 7 o en Ubuntu es la siguiente. Puedo colocar Java espacio menos version. ¿Ok? Fíjense aquí lo siguiente. Punto 1. Me responde el menos version con una versión 1.8. ¿Ok? Segundo, fíjense de que este es un OpenJDK. ¿Qué cosa significa? Que es un port del JDK original. Este no es el Oracle Java. ¿Ok? Es diferente. ¿Sí? ¿Cómo detecto
los paquetes de Java instalados. Podría utilizar lo siguiente, fíjense, rpm -qa barra vertical grep jdk. Fíjense cuál es el resultado. rpm-qa. RPM es un utilitario que me permite instalar, eliminar o listar, entre otras cosas, actividades que tengan que ver con los paquetes instalados en CentOS. Bueno, en realidad, en cualquier distribución basada en Red Hat. ¿Ok? Q de query, A de all, todos los paquetes. Y si yo omito, fíjense, si yo omito la barra vertical, me va a salir una super sábana. Claro, eso no es lo que yo quiero. Yo solamente quiero consultar dentro de esa sábana de información, ¿ok? Aquellos nombres de paquetes que contengan JDK. Entonces, la misión de grep, Global Regular Expression, es la de efectuar una búsqueda, ¿ok? Esta barrita vertical, pipe, lo que hace es filtrar la salida de un comando para que sirva como entrada del siguiente. ¿Ok? Entonces, de esa manera es que yo obtengo esa respuesta. ¿Qué hubiese pasado si es que yo presionaba Enter y me aparecía directamente este prompt? Bueno, eso significaba de que no había ningún paquete instalado con esta referencia, con ese JDK. Entonces, fíjense ustedes de que este Java ya lo tenemos activo. En Ubuntu, veamos, en Ubuntu, cuando nosotros hacemos un Java espacio -version, fíjense que no me aparece nada, ¿ok? Pero sí me sugiere, si usted gusta, puede hacer la descarga e instalación de esto. Entonces, nosotros vamos a utilizar el Java versión 8, ¿ok? Actualmente creo que ya están en versión 11, versión 16. La última vez que yo utilicé NetBeans era NetBeans y estaba en Oracle. Ahora resulta de que se arma un nuevo proyecto que se llama Apache NetBeans. ¿Ok? Pero mantiene el mismo espíritu de la versión, de las versiones anteriores. ¿Ok? Bueno, entonces hacemos lo siguiente. Sudo apt install. Vamos a ponerle -y. Apt install OpenJDK-8. Vamos a instalar todo lo que encuentre para asegurarnos. Entonces, ¿cómo funciona Java? Java vendría a implementar lo que se denomina el Java Virtual Machine. Entonces, cuando yo compilo el programa, cuando compilo un archivo .java, ¿qué es lo que sucede? Genera lo que se denomina bytecode. Ese bytecode es el que va a ser entendido y va a ser ejecutado por la Java Virtual Machine. Cuando el programa deja de funcionar, ¿qué es lo que va a suceder? Va a actuar el garbage collector. ¿Ok? Entonces nosotros no nos tenemos que preocupar por la optimización de los recursos que utilizan las aplicaciones en Java. El garbage collector lo hace por nosotros. Bueno, esa es la promesa. ¿Qué más? Vamos a hacer la compilación de los programas. Entonces, a ver, por acá. Para evitarnos el dolor de la transferencia, ¿ok? Es que hemos instalado justamente este Open VMware Tools. A ver, vamos por acá. Ya. Fíjense esto. Vamos a ver por aquí. Descargas. Programación de sockets. Aquí están mis programas. Listo. Entonces, fíjense. Este es mi programa servidor. Ok.
Vamos a ver. Ya está. Listo. Tengo aquí ejemplo 1 servidor.java, ejemplo 1 cliente.java. ¿Ok? Veamos. Control. Ya está. ls-l. Vamos a listar todos los que sean Java. Fíjense de que aquí la ayuda visual me indica de que está en verde, lo cual implicaría de que tiene permisos de ejecución que se encuentran por acá. Entonces voy a decir lo siguiente: chmod, ok, chmod o -x, ejemplo 1, ya está. Si hago un ls-l asterisco Java, perdón, no es o, es u-x, perdón. Lo que sucede es lo siguiente: estos son los permisos para usuario, estos otros 3 son permisos para grupo, y estos otros son los 3 permisos para others. ¿Cuál fue mi error? Asumir de que estos 3 primeros eran orientados a other. Entonces, no corresponde. Lo que yo tengo que hacer es utilizar permisos para user. ¿Ok? Al presionar Enter, ahora sí. ¿Ok? Ahora son archivos regulares. ¿Y cómo sé que son archivos regulares? Si yo me fijo en estos 10 caracteres, ¿ok? El primero de ellos me lo indica. Cuando encuentro un guión, es un archivo regular. Si encuentro una D, quiere decir de que es un directorio. Si encuentro una L, es un enlace simbólico. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? Java C. ¿Ok? La promesa es de que como ya se instaló el Java, pues entonces no tendría que hacer más cosa que efectuar la compilación. Entonces, ejemplo 1, cliente.java. Ajá. Comando, a ver, locate. Primero lo siguiente, update db. No, update db nada más. Locate Java C. No me está ayudando mucho. Ya voy a hacer lo siguiente. -y install. Vamos a ver por acá. Mientras va haciendo esta actualización, comentarios adicionales. Por ejemplo, antes trabajaba con la instalación de Oracle en Solaris, la instalación de Oracle en Linux, pero les estoy hablando de la edad de piedra, estamos hablando de Oracle 10, 11, 12, ¿ok? Entonces, el instalador tiene una particularidad, y es que el instalador de Oracle viene con su propio sabor de Java, ¿ok? Entonces, lo que hicimos fue comenzar a instalarlo, pero resulta de que a medio camino el instalador se colgaba. No iba ni para adelante ni para atrás. Y nos rompíamos la cabeza pensando qué cosa podía ser. Hasta que por ahí se nos ocurrió ver si es que ya había alguna versión de Java previo. Y efectivamente, había una versión de Java que aparentemente hacía conflicto con el instalador del Oracle. ¿Qué cosa decidimos hacer? Retiramos esa versión, limpiamos el Java de Solaris, limpiamos el Java de Linux y el instalador de Oracle corrió normal. Entonces, a veces tener 2 o 3 versiones diferentes o 3 sabores distintos de Java podría ser perjudicial por alguna aplicación que que se desee instalar. Entonces, con ese sentido también hay que tener cuidado, sobre todo en el mundo de Linux. Vamos a ver si ahora sí. Ahora sí. Listo. Ya va a ser ejemplo cliente, ejemplo 1 cliente y servidor. El resultado sería este, ls-l, ejemplo 1. Listo. Fíjense, tengo class. ¿Ok? Vamos a generar 2 escenarios. ¿Ok? Clear.
vamos a cargar otra ventana de terminal por aquí. Entonces, ya. Ya. Esta ventana superior va a ser el servidor. Y esta ventana inferior va a ser el cliente. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, vamos a hacer una primera prueba. Java, ejemplo 1, cliente. Así, a secas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este Java asume de que el punto class ya es bueno, el punto class es implícito en este caso. Entonces, cuando yo presiono Enter, fíjense que me sale esto. Se inicia el programa cliente, pero ¿por qué falla? Porque no tiene a quién enviarle el mensaje. Aquí no hay un manejo o una contención de excepciones. ¿Ok? Entonces, eso es lo que sucede de primera intención. Ahora, vamos a hacer lo contrario. Ahora vamos a cargar el cliente. Java, ejemplo 1, perdón, el servidor. Ejemplo 1, servidor. Y fíjense qué es lo que sucede. Por efecto del método accept, el servidor se queda esperando. ¿Ok? ¿Pero esperando qué? Esperando la ejecución del cliente. ¿Qué es lo que va a suceder cuando yo presiono Enter? Fíjense, el cliente le manda este mensaje y el servidor le devuelve la cortesía. ¿Ok? Eso es lo que sucede utilizando sockets. Ahora, si analizamos el código, fíjense, cat, ejemplo cliente. No, vamos a ponerle, en vez de cat, le vamos a poner un less, porque es más manejable por páginas. Enter, perdón, punto Java. Listo, entonces fíjense ustedes de que aquí dice localhost, lo cual significa de que si yo este cliente, así como está, me lo llevo a Ubuntu, pues es más que probable que no funcione. ¿Ok? Vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba así como está y veremos qué otras mejoras o qué modificaciones tenemos que hacer para que se establezca la conexión entre uno y otro sistema operativo. Entonces vamos por acá, ejemplo 1 cliente, lo vamos a trasladar aquí. Ahí está. Entonces, ls-l asterisco.java. Fíjense, aquí está, ejemplo cliente. ¿Qué más? Lo voy a compilar. Java C, ejemplo cliente, ejemplo 1 cliente.java. Aquí se compiló. Según ls-l, observen ustedes, se generó el class. Ya. Para que no piensen de que el profesor los esté estafando, que les estoy haciendo algún truco, fíjense ustedes, voy a cerrar la ventanita del cliente y solamente me voy a quedar con la ejecución del servidor. Ojo, en CentOS está la ejecución del servidor y se queda esperando. ¿Por qué? Porque no hay un cliente que llame su atención y que le devuelva el favor. ¿Ok? Vamos a Ubuntu. En Ubuntu, fíjense, digo lo siguiente, Java, ejemplo 1, cliente. Presiono Enter y observen el resultado. ¿Por qué apareció ese error? ¿Por qué creen ustedes que apareció el error? Vamos a ver por acá. La Por el respuesta host. es eso mismo. ¿Qué cosa está haciendo este cliente? Está buscando su servidor, ¿dónde? ¿En CentOS o en Ubuntu? En Ubuntu. Muy bien, está buscándolo en Ubuntu. Entonces, vamos a hacer una pequeña modificación. Gedit
ejemplo 1, cliente.java. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear otro código. Guardar como. Le vamos a poner ejemplo 2 cliente. ¿Ok? Ejemplo 2 cliente. Presiono Enter. Ya tengo un nombre cambiado. A este también tengo que cambiar el nombre a la clase. ¿Ok? Y en segundo término, tengo que cambiar este dato. Pregunta, ¿qué cosa voy a colocar allí? ¿Qué debo de colocar allí? Recordando de que el cliente se tiene que comunicar con el servidor y ustedes deben de tomar en consideración la ubicación del servidor, de la aplicación servidor. ¿Dónde debo de, o qué cosa debo escribir allí? La IP del servidor. Excelente, la IP del servidor. Entonces, esta dirección IP yo la voy a obtener mediante el comando ifconfig. Esta de acá sería la dirección IP. Copy. Aquí hago el cambio y lo pego. ¿Ok? Guardo. Y ahora lo que tengo que hacer es compilar. Java C, ejemplo 2 cliente.java. Java, ejemplo 2 cliente. Y observemos, fíjense, el cliente todavía sigue esperando. Perdón, el servidor todavía sigue esperando. ¿Ok? Todavía está esperando que el cliente le dé bola. Entonces, fíjense, ejecuto el ejemplo 2 cliente. Programa cliente iniciado, ¿no quieres? A ver un ratito. Ya va. Gedit. Ajá. Ya. Cuéntenme, ¿el programa, la aplicación está en buenas condiciones o creen que falta algo? A ver, démosle una chequeadita. Damos una chequeadita al código. ¿Tenemos que hacerle algo más? ¿Qué creen ustedes? El puerto sigue siendo el mismo, ¿cierto? El puerto sigue siendo el mismo, no ha cambiado. ¿Alguna pista? Aquí lo que tenemos que considerar son puntos de fallo. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo estoy viendo? De que mi aplicación solamente ha necesitado un par de datos para poder modificar su comportamiento. Y de verdad que aquí no necesito más. Entonces, ¿qué cosa es lo que podría estar sucediendo? El asunto podría ser de que haya un bloqueo, pero ¿por parte de quién? Por parte de CentOS. ¿Ok? Entonces, podemos de repente hacer esto. Fíjense, esta es la inserción de una regla que permite la entrada de datos por el puerto TCP 6000.
¿Ok? Ahora veamos nuevamente. Java, ejemplo 2 cliente. Ahora sí. Entonces, fíjense que no basta con que dos aplicaciones intenten comunicarse. Ese puente, esa puerta, tiene que estar liberada. Tiene que estar abierta para que el socket pueda funcionar. Es como intentar la navegación web contra un servidor. ¿Qué hubiese pasado si es que mi máquina en cloud no hubiese tenido el filtro necesario para permitir el puerto 80? Nunca iba a mostrar la página de prueba. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia con este ejemplo? La diferencia está en que yo no he utilizado un puerto conocido. El puerto 6000 no es un puerto habitual. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, a veces tenemos que pensar un poquito, a veces fuera de la caja. ¿Ok? Donde no necesariamente el asunto pasa por la codificación de la aplicación, sino también pueden haber algunos otros aspectos que tenemos que considerar. Como dicen, hay que ver el big picture. ¿Sí? Bueno, 9:36. Ya nos venció la hora. Solamente quiero hacer una prueba porque estuve haciendo unas pruebitas adicionales y de verdad que lo estuve intentando porque también este asunto del Google Cloud, de la máquina virtual en Google Cloud Platform, también es otra historia, donde no solamente es cuestión de habilitar el puerto a nivel del sistema operativo, sino también hay que habilitar etiquetas a nivel de la solución de firewall del Google Cloud. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, no prometo nada, por lo menos el objetivo que nos habíamos planteado de tanto local como dos máquinas virtuales se consiguió con la observación adicional de que debemos de cuidar aspectos como el firewall. ¿Qué más? Vemos por acá. Gedit, ejemplo 2 cliente Java y por acá 3 cliente. Vamos a ver esto. Guardar como ejemplo 3 cliente. Ya está. Esto lo cierro. Java C, ejemplo 3. Ahora Java, ejemplo 3. Pequeño detalle. Me faltó chequear acá. Este asuntillo. Vamos a ver. Ojalá que me salga, si no, ya ni modo. ls-l, fíjense, Java, ejemplo 1 servidor. Ahora sí, el cliente está esperando, perdón, el servidor está esperando. Salió. Entonces, fíjense ustedes de que lo que logramos hacer es esto. Excelente. Modificamos un pequeño cambio, ¿ok? Un pequeño cambio y desde mi máquina virtual logré la comunicación por sockets con una máquina en Google Cloud. Ese era el reto supremo. Y ahora, se lo juro nosotros tenemos acá una expresión que así para de verdad jurar y perjurar de que hemos hecho todo, se dice, se lo juro por la Sarita. Sarita es una santa de acá, una santa popular. Entonces, se lo juro por la Sarita que había intentado absolutamente todo. Y hoy día dije, bueno, vamos a hacer un par de cosas. Pero para que ustedes vean qué cosa es lo que tuve que hacer, se los muestro. Fíjense, aquí en este caso, me voy a la configuración de reglas de firewall. ¿Ok? Entonces, ¿hasta dónde había llegado el día de ayer? Lo que había llegado era a crear esta regla. ¿Ok?
había creado esta regla. Pero ¿qué cosa es lo que me había faltado? Lo que me había faltado es crearle una etiqueta de destino. ¿Para qué? Para incorporar esa etiqueta de destino dentro de la configuración de la máquina virtual. Caso contrario, no hubiese funcionado. ¿Ok? Ahora, a ver. ¿Me podrían regalar 4 minutos más? ¿Es posible? Sí, claro. Sí. Ya. ¿Por qué? Lo que quería era terminar esta parte con lo siguiente. Porque ya hemos visto de que funcionan los sockets en diferentes contextos. Primero dentro de una máquina virtual, luego entre dos máquinas virtuales, dentro de una red virtual. Y ahora dimos el salto entre una máquina virtual con algo que está publicado en la nube. ¿Ok? Entonces, lo que quería era justamente ver esto. Fíjense, Wireshark. Voy a, voy a cargar mi cliente. ¿Ok? Se estableció la conexión, se mandaron mensajes y luego aparece esto. Fíjense, fíjense esta, este paquetito. TCP, Transmission Control Protocol. Origen desde la máquina virtual desde el puerto 55426, destino puerto 6000. Lo que habíamos programado en nuestro aplicativo de servidor. IP versión 4, origen, mi máquina virtual, la 48134. Vamos a ver por acá. IP address, la 48. ¿Cuál es? Ah, ya. Listo. La 48134. Aquí está. ¿Ok? ¿Y qué más? Destino, la 35.245.238.134. Que es, vamos a ver, compute. Vendría a ser este señor. ¿Ok? Server socket 01. Entonces, a ver, terminamos con esto. Siguiente línea. Fíjense que ahora el favor se lo devuelve el servidor a la máquina virtual. ¿Ok? Y fíjense, de puerto 6000 al 55426. Pero fíjense qué es lo que dice. Aquí, ¿qué es lo que está haciendo la máquina virtual? La máquina virtual le está dando la mano al servidor cloud. ¿Por qué? Porque aquí ve un sync. ¿Qué está sucediendo acá? Aquí el servidor cloud le está estrechando la mano a su vez a la máquina virtual. ¿Ok? Ahí se están saludando. Y luego, después de los ACKs, ya viene la transferencia. ¿Ok? Ahí está. Entonces, bueno, ustedes han visto de que, en conclusión, la programación de sockets implica el conocimiento de protocolos de transporte, saber cuál es el flujo de información, ¿ok? Ver cuáles son los parámetros que importan dentro de la conexión, en este caso para la creación y el establecimiento del socket, ¿ok? Y si necesitamos algún nivel de diagnóstico o pensamos de que nuestras aplicaciones, las aplicaciones que conversan, tienen algún problema en la transferencia de data, pues bien podríamos utilizar el Wireshark como una herramienta que nos permita a nosotros ver cuáles son los mecanismos que acontecen para que esa comunicación sea satisfactoria. ¿Ok? Hemos revisado a su vez varios comanditos en CentOS, en Ubuntu, variaditos como para tener noción de que son mundos próximos, pero al mismo tiempo cada uno con sus particularidades. Y también hemos visto de una manera introductoria
cómo es que nosotros podemos hacer el despliegue de una máquina virtual en Google Cloud, y así como hemos trabajado con las máquinas virtuales, pues también podemos hacer uso de algunos comandos que hemos revisado a lo largo de estas 3 horas. De verdad que ha sido bastante interesante. Bueno, al menos a mí, yo salgo contento, me ha gustado lo que hemos trabajado el día de hoy. Espero que también haya sido de su agrado, que les haya gustado, y sobre todo que esto lo puedan ustedes de alguna forma asimilar y les pueda servir para su curso de sistemas operativos y también para la parte de redes. Fíjense que hemos visto dos temas que aparentemente no están muy asociados, pero el punto, digamos, eh, que marca la asociación de estos dos cuerpos de conocimiento se encuentra no en las máquinas virtuales, sino se encuentra ahí arriba. Ahí arriba necesitamos saber cuestiones relacionadas con comunicaciones, con redes, direccionamiento, y así como también necesitamos conocimientos de un sistema operativo. ¿Sí? Chicos, una vez más, muchísimas gracias, muy amables por su atención y por su paciencia sobre todo. No, gracias a usted por... Gracias a usted. Estuvo buena la capacitación. Gracias, les agradezco. Bueno, muchas gracias al profesor Einer por su valiosa colaboración y igual esto no era una capacitación, sino un tema de clase que nosotros también íbamos a dar, pero como existe este convenio con la Universidad de Lima, pues se facilitaron las cosas. Gracias, profesor Einer. Esperamos A contar usted, con profesor. usted en alguna otra oportunidad. Gracias por ese valioso conocimiento que espero que los estudiantes aprovechen y que puedan utilizarlo pues algún día en su vida laboral o también en su vida práctica. Muy agradecido por sus palabras, profesor, muy amable. Bueno, espero también que se lleve, que se lleve también una buena impresión cuando le toque dictar su clase, con la misma buena impresión que yo me llevo el día de hoy. De verdad que ha sido una experiencia, creo yo, bastante interesante, enriquecedora. En los primeros minutos, de verdad, todavía no me ubicaba en tiempo y espacio porque a pesar de que manejamos el mismo idioma, tal vez pueda variar un poco la cultura y la idiosincrasia. Exacto. Entonces, lo que yo me llevo también es el hecho de tratar de comunicarme en lenguaje, como se dice, neutro, Exacto. ¿no? Porque de pronto algunos términos y no se iban a entender. Sí, efectivamente. Ya al final, bueno, ya como anécdota les puedo contar algunas cosas más. Y bueno, y quizás usted también tenga de hecho que va a tener esa experiencia. Y bueno, en lo que ustedes consideren, voy a estar encantado de colaborar con ustedes. Bueno, muchas gracias, profe. Saludos y A ustedes. bendiciones por allá por Perú. Muchas gracias, profesor. También saludos, bendiciones. Chicos, cuídense mucho. También saludos y bendiciones para sus familias. Son tiempos complicados, tiempos difíciles, pero con un poco de sentido común y de cuidado, pues vamos a superar este mal rato. Bueno, jóvenes, pero dime, Daniela, iba a decir algo. No, que gracias por las bendiciones. Que tengan buena noche. Bueno, jóvenes, antes de despedirnos, recuerden, como siempre les digo, tengan cuidado, sabemos que estamos en una pandemia, utilicen su tapaboca, lávense las manos, distanciamiento social y mucho cuidado, o sea, salgan por necesidad, pero si tienen que salir, pues salgan si es necesario. Si no, pues cada uno en su casa para poder contener esta pandemia. Bendiciones y nos vemos
Ya nosotros pues nos veríamos dentro de 15 días porque este lunes es feriado acá en Colombia. Gracias, profesor Einer. Listo, Bendiciones. muchas gracias, muy amable. Hasta luego, Bueno, bendiciones. muy amable. Muy buenas noches.